¿Cómo estás? Yo soy Sarita San Martino, soy psicóloga, pero bueno, ya me recibí hace muchísimos años y ya desde el comienzo me empecé a dedicar a todo lo que podemos llamar lo que es la psicología transpersonal. ¿Qué quiere decir? Que es la psicología que va más allá de solo la mente, ¿no? Lo que aprendemos en la facultad, realmente ahora que somos un cuerpo y una mente, y trabaja, hola, bienvenida. Trabaja con el nivel hasta lo mental, sin tener en cuenta la parte espiritual del ser humano, ¿no? Convencionalmente. Pero luego está lo que se llama la psicología transpersonal, que no es lo que realmente nos enseñan en la facultad, que incorpora esta dimensión espiritual del ser humano. Y dentro de esas técnicas está la técnica de regresiones. Después todo lo que se usa en sanaciones energéticas, obviamente también. Así que al poco tiempo de recibirme, yo ya había estudiado con Deepak Chopra, ya era instructora de meditación, yo ya había incursionado en todo lo que eran las técnicas más espirituales, y uniendo mis conocimientos de psicología con las técnicas espirituales, cuando conocí lo que yo venía escuchando, lo que era la terapia de vidas pasadas, las regresiones, me venía interesando, como todos hemos empezado con el famoso Brian Weiss, que era el que hablaba, ¿no? Viajaba por el mundo con sus libros, dando conferencias y bueno, escuchando unas conferencias por la radio. Me enteré que esta técnica existía, no sabía muy bien de qué se trataba, pero ya me empezó a como a darle ganas, digo, qué interesante estaría eso, hasta que un día me enteré que esto se podía aprender. Así que esto coincidió, que eso está escrito en mi primer libro, con mi propia historia, con el fallecimiento de un hijo mío. Y bien, ahí es donde me empecé a interesar yo más en lo que era más allá de la muerte, ¿sí? En el tema de la reencarnación y todo esto, que yo ya había empezado a incursionar con Chopra, con la meditación, con todas las técnicas de visualizaciones. Les estoy hablando de los años 90, donde empezó esto a florecer. Antes de eso, a hablar de meditación, yo cuando empecé a enseñar meditación decían, uy, esto es una secta, la gente decía, no puedo meditar porque es muy egoísta, ¿qué es esto tan raro? Ahora todo el mundo hace meditación, hacen yoga en las empresas, o sea, ahora es re normal. Cuando yo empecé a enseñar meditación era algo rarísimo. Se imagina cuando empecé con terapia de vidas pasadas, siempre yo era la loca que no. Yo cuando estudiaba psicología, según la de Louise Hay, ya hace muchos años, la más grande nos hablamos de Louise Hay, fue la primera que arrancó con todo esto, ¿no? Y yo me acuerdo que estudiaba psicología y la leía de Louise Hay. ¡Oh, era un espanto! ¿Se imaginan en esa época estaba entrando Lacan? No sé, las que saben algo de psicoanálisis. Bueno, la verdad que hemos caminado mucho y en estas épocas podemos hablar libremente de todo esto, está buenísimo. Puedes apostar la fundación que tiene más de 40 técnicas de este estilo. Así que maravilloso. Ahora podemos hablar de terapia de vidas pasadas sin que nos vayan a quemar en la hoguera ni nada por el estilo. Todavía falta que la psicología convencional nos acepte, ¿sí? Por más que en esta técnica utilizamos mucho, sobre todo en esta como la doy yo, como me la enseñaron y como lo fui agregando, utilizamos muchas técnicas de la psicología. De hecho, se basa en lo que descubrió Freud, que es el inconsciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos que aquello que nosotros nos está bloqueando de alguna manera, los síntomas que tenemos, desde la angustia, trabas, no sé, con todos los nombres que le podemos llamar ataques de pánico, le podemos llamar bloqueos para encontrar el amor o para encontrar el trabajo, bueno, lo que quieran. De hecho, hasta síntomas que se dan a nivel físico. Todos esos, ¿qué es lo que dijo Freud? ¿De dónde vienen? Ustedes saben, de una experiencia no resuelta en el pasado. Él habla de lo reprimido. Reprimido es un término más bien psicoanalítico. Por eso nosotros decimos algo que no estuvo resuelto en el pasado. Entonces, si algo que no estuvo resuelto puja por subir a la superficie. Digo, es como enterrar algo vivo, que parecen como las películas de terror, que parecen que sacan la mano, ¿no? Siempre va a tratar de salir. Y empieza a salir, como nosotros le decimos, no salgas, lo reprimimos, de alguna manera nuestra mente empieza a disfrazarse para engañar a nuestra mente consciente y aparecer, ¿sí? Entonces, cuando aparece ese síntoma, por ejemplo, imagínense a alguien que tiene, hola, bienvenido, adelante, estamos acá charlando, pueden comentar lo que quieren. Entonces, cuando aparece ese síntoma, no lo reconocemos, decimos, estamos locos, ¿no?
nos agarra un ataque de pánico que sentimos que nos vamos a morir por algo que en la realidad no tiene nada que ver con nosotros. Va el médico y dice, no te está pasando nada, tu corazón no tiene nada, no te estás por morir, nada te pasa. Entonces decimos, ¿qué nos está pasando? En realidad no estamos tan locos. Ese síntoma que aparece, que no entendemos por qué, porque ya se va como disfrazando y alejándose de su origen. Entonces, cuando empezamos a buscar la raíz de eso, encontramos que hay una experiencia que en su momento para nosotros sí fue tremendamente grave, y en ese momento sí sentimos que nos estamos por morir. Pero la bloqueamos. ¿Cómo la bloqueamos? Cuando, por ejemplo, pasamos por una experiencia que para nosotros, porque bien todo es subjetivo, como lo que sabemos de todo lo que sabemos de psicología, sabemos que todo es subjetivo, ¿sí? Pero eso es lo importante, porque eso es lo que nos afecta, de la manera en que subjetivamente nos afectó en su momento. Entonces vemos que nosotros hay algo que no pudimos expresar. Porque nos quedamos como en shock, por ejemplo. O nos pasó algo. Yo con esto tengo millones de historias verídicas para poner como ejemplo, no las estoy inventando. Imagínense una chiquita que sufre un abuso. No lo puede contar a nadie, se siente culpable porque siempre hay como, ¿no?, un manejo ahí muy psicopático por parte del abusador. Son historias que todos conocemos, públicas, y entonces o le cuenta a los padres no le creen. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que luego queda como un síntoma, entonces después tiene problemas a nivel de relaciones de pareja, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que tal vez ese evento ya de por sí traumático, si ella lo hubiera podido expresar, si le hubiera creído, si hubiera tenido toda la contención necesaria, queda ahí, lo sana ahí y después no tiene ningún problema de adulta. Pasa por ser una experiencia traumática como muchas otras. Entonces eso no es algo reprimido, enterrado vivo, ¿sí? Y así pasa con millones de cosas, por más chiquitas que sean. Entonces, ¿qué es lo que descubrió Freud ahí? Dice, bueno, entonces todos estos síntomas que tienen, hay una experiencia traumática que está reprimida. Y ahí hay que acceder. Y ahí es donde habla del inconsciente. Está inconsciente, ¿por qué? Simplemente porque no está consciente. No tenemos ni idea cuál puede haber sido. Entonces, bueno, ahí él creó una técnica que es el psicoanálisis para llegar a esa experiencia que está inconsciente. Acá con las regresiones hacemos lo mismo, pero con otra técnica. Para mí, más eficaz y más rápida. ¿Sí? Discúlpame, sí. Más eficaz y más rápida que el psicoanálisis tradicional. Con la técnica. Me animo a decir, porque yo fui paciente de psicoanálisis tradicional por 10 años, ¿no? ¿No llegaban ahí también a través de hipnotizar? ¿De dónde? ¿De hipnotizar? ¿De las regresiones? Claro, para poder llegar. En realidad, ahí empezamos a ver la puntita, qué es lo que sucede. En el psicoanálisis clásico, yo no digo que todos los psicoanalistas utilicen, para no comparar la misma técnica, ¿no? ¿Qué le digo Freud? ¿Qué es lo que creó él? La técnica de la asociación libre. Entonces, si usamos esa técnica de la asociación libre pura, tal vez sí se parezca más a las regresiones. ¿Por qué? Porque la técnica de asociación libre, que también es una técnica que se utiliza en las regresiones, ¿qué es lo que hace? Digo lo primero que se me ocurre sin pensar. Y ahí es donde aparece el inconsciente. Pero generalmente llegamos y hablamos y charlamos con el psicoanalista, entonces acá le damos una pequeña ayuda, que no es una hipnosis con pérdida de conciencia. Es en realidad una hipnosis, podríamos decir hipnosis ericksoniana, que lo que hacemos es, sin perder la conciencia, que también estoy acá en el consultorio, y que estoy en este día de, no sé qué día de noviembre estamos, 28 de noviembre del 2019, sin perder esa conciencia, por más que por momentos la tengamos más nubladita, entramos en el inconsciente, entramos en esas situaciones de nuestra historia, del pasado, que se van abriendo de una manera mucho más rápida, mucho más clara y mucho más fácil. ¿Por qué? Porque
lo que hacemos es, en lugar que la persona empiece solamente a decir lo que primero que se le ocurre, yo lo que hago es aplicar lo que se llama normalmente se la conoce acá como una meditación guiada, que no es más que una relajación profunda, guiada. Eso es lo que yo enseño a mis alumnos en la formación. Hay gente que hace las regresiones de otra manera, ¿sí? Pero yo creo que es mejor primero llevar a la persona que viene de la calle, de trabajar, de pensar en otra cosa. Yo utilizo los cuencos, utilizo los sonidos que te llevan en estados más profundos, porque yo al ser ya instructora de meditación, aprendí a hacer visualizaciones guiadas y meditación, conozco cómo introducir a una persona en un estado de conciencia más profundo. Que eso es lo que para mí facilita que el inconsciente se abra de una manera mucho más fácil. ¿Sí? Entonces podemos hablar de las regresiones en un término psicoanalítico desde ese lugar. También podemos hablar de las regresiones desde un término más espiritual, porque nosotros estamos en realidad trabajando a nivel del alma. ¿Qué lo podemos llamar inconsciente? Lo podemos llamar alma. Depende como cada uno quiera verlo, ¿sí? Porque hay gente que no le gusta utilizar términos psicológicos. Pero es lo mismo, ¿sí? Porque a nivel del alma, sobre todo ya cuando introducimos el tema de las vidas anteriores, ya no hay límite donde podemos llegar. Freud llegaba hasta el nacimiento. Acá podemos ir más atrás, podemos ir a la vida intrauterina y podemos ir a vidas donde la misma alma, nosotros, nuestra propia identidad espiritual, tuvo otros cuerpos y ha tenido otras experiencias que yo lo he comprobado. Hace 15 años estoy haciendo esto, este año la escuela cumple 10 años ya formando gente y todos los terapeutas reportan lo mismo, todos los pacientes sin tener idea de qué es lo que son las regresiones tienen las mismas experiencias, ¿sí? Sin saber nada de vidas pasadas, sin saber nada de reencarnación. Entonces podemos hablar que es una técnica para mí de lo más científica, ¿sí? Entonces comienzan, ¿qué es lo que podemos ver con esto? ¿Qué es lo que podemos comprobar? Que muchas de estas experiencias traumáticas que originan nuestros síntomas actuales se generaron en otros cuerpos, cuando nosotros mismos teníamos otros cuerpos, ¿sí? Lo que llamamos comúnmente en otras vidas. Pero lo que pasa es que para el alma es una misma vida. Lo que pasa es que como nos vemos en otro, hola, bienvenida, dejamos los zapatitos ahí para estropear el piso, nos sentamos, adelante. Entonces estamos explicando un poco lo que son las regresiones, ¿no? Entonces estamos diciendo que esa experiencia traumática, que es lo que origina nuestro síntoma, generalmente pudimos ver en la clínica que se generó en otras vidas, en vidas anteriores. En esta vida lo que sucede es que hay un evento que también podemos identificar, que lo que hace es reactivar el síntoma, en realidad reactiva la experiencia anterior. Y ahí es donde se despierta y se genera el síntoma. Por eso podemos tener un síntoma, si no tendríamos todos los síntomas a partir del nacimiento. ¿Por qué? Porque necesitamos, es como que viene la posibilidad de generarse el síntoma en forma de semilla. Decimos que el karma o la experiencia no resuelta viene en forma de semilla, digo yo. Es un término que usaba Chopra, por eso vamos a utilizarlo, ¿sí? Y que acá tiene que germinar. ¿Cómo germina? Y se crece la plantita que es el síntoma con una experiencia que también es relativamente traumática para nosotros en esta vida. ¿Por qué digo relativamente traumática? Por ahí no es terrible. Por ahí, por ejemplo, nos ahogamos en una vida anterior y en esta vida simplemente nos revolcó una ola cuando éramos chiquitos y fuimos al mar. Y a partir de ahí, ese niñito no pudo más acercarse al agua. Y uno dice, ¿por qué tantos chicos que los revuelca la ola? No se puede acercar más al agua. Otros casi que me ahogo, tragué agua y al día siguiente se tiran de nuevo a la pileta y se tiran al mar. ¿Por qué? Porque a ese se le despertó la huella, la memoria de cuando se ahogó en otra vida. Perdón, puede ser femenino o masculino.
El alma no, claro, nosotros no tenemos en realidad un género. Entonces, depende de qué experiencia necesitamos tener, porque atrás de todo esto está el karma que tiene que ver con la evolución espiritual. Nuestra conciencia, nuestra alma, vaya a saber por qué necesitamos evolucionar, porque ahí ya estamos llegando como a conocimientos, por qué estamos así, no sé, por qué fuimos creados de esta manera. Ya solo Dios o la conciencia suprema, cuando lleguemos a muchos niveles lo sabremos. Encarnado, por más que lo sepamos, nos olvidamos porque es parte del juego, ¿sí? No tenemos acceso a todo el conocimiento espiritual que podemos tener acceso cuando estamos no encarnados, ¿sí? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. Bueno, el doctor Jan Weiss hace esta misma práctica, es decir, pero con hipnosis profunda. No, la hace igual que acá. Yo creo que lo somete hipnosis a la gente. No, es lo mismo porque yo lo vi. Bueno, supongamos que lo... ¿Por qué no? ¿Sabes por qué? Porque él habla de hipnosis, Sí. pero porque hipnosis es la palabra técnica. Ajá. Pero hay dos, pero hay dos tipos de hipnosis. Esa es la confusión, porque los americanos cuando hablan de hipnosis saben de qué están hablando. En la Argentina, si hablas de hipnosis, nos acordamos de Tuzán, no sé lo que... Ellos no lo han tenido, entonces a nosotros nos parece que vamos a estar haciendo cosas, o se habla de la hipnosis también como otra técnica, que es para que, pero sería otra cosa, porque la hipnosis, si vos lo utilizas, es para darte una orden post-hipnótica. Claro. Pero acá se trata de otra cosa, no son órdenes post-hipnóticas. ¿Por qué? Porque si no, nosotros no podemos hacer lo que se hace el insight. Nosotros conocemos de esta manera que estamos con la conciencia ampliada, porque con la hipnosis seguimos con la conciencia focalizada. Lo que pasa es que en vez de estar acá, estamos allá. De esta manera ampliamos la conciencia, estamos en los dos lugares al mismo tiempo. Perfecto. Entonces podemos hacer un Mi insight. pregunta iba para un poquito más para Sí. allá. Es decir, este médico logra después tratar la sintomatología que tiene esta persona. ¿Una persona común puede hacerlo? Sí, obviamente, lean mis libros, son todas personas comunes. Miles de personas comunes, 10.000, no sé, yo ya he tratado, no sé, miles de personas, todos son personas comunes. No hay nadie que vive las con personas, los que son terapeutas, digamos, ¿pueden tratarlo aún cuando no tengan un título de médico o de psicólogo? Vos me estás diciendo que los que se forman como Claro, terapeutas... exacto. Sí, porque aprenden la técnica, ¿sí? Vos es como Reiki, es como cualquier otra técnica que no... O sea, lo ideal sería... No necesitas ser médico, eso te quiere decir. No necesitas ser médico, o sea, lo ideal sería que fueras médico, psicólogo, pero yo enseño, pero bueno, no es, si de hecho no está, o sea, no está reconocida como una técnica donde te dan una habilitación el gobierno, ¿no? El ministerio, no está reconocida. Como la pasa con el Ayurveda en medicina, que en un momento dieron el posgrado de Ayurveda en la Facultad de Medicina, pero lo sacaron. Los homeópatas están con los problemas, si los homeópatas también no lo lograron, se imaginan nosotros. Hay un proyecto de ley para legalizar todo esto, pero todavía no sale. Claro, hay mucho poder económico en las Yo no tengo ni idea cuál es, qué es, o los psicólogos, pasa que lo ven esto como si no fuera científico, pero bueno, como dijo una alumna mía, neuróloga, cuando su amigo psicoanalista le dijo, pero vos estás estudiando algo que no es científico, y ella le dijo, tráeme una tomografía computada del inconsciente para decir que el psicoanálisis es científico. O sea, simplemente porque el psicoanálisis está instalado. Freud tuvo el mismo problema, lo echaron de las escuelas de medicina, le quemaron los libros. Y él dijo, hubiera sido antes me quemaban a mí en la hoguera, pero en esta época me queman mis libros, ahora ya no nos queman. Sino que, bueno, los psicólogos, yo no voy a decir los psicólogos, porque yo tengo muchos alumnos, psicólogos, médicos, neurólogos, psiquiatras, o sea, lo hacen igual. De hecho, Jung cuando empezó, Yo se pensé que iba a salió ser de la... Jung se le enojó Freud, Sí. siempre pasa lo Y mismo. lo trataron de loco, y sin embargo ahora... Por eso. Y Brian Weiss es psiquiatra, hace lo mismo que nosotros, y tiene una clínica gigante en Miami. O sea, eso sucede. Hay muchos psicólogos, psicoanalistas que se dedican a esto. Eso depende de las regulaciones normativas del país, nada más. Y de las escuelas de psicólogos del momento, si lo aprueban o no. Pero digo, siempre pasa cuando hay algo nuevo que es rechazado durante mucho tiempo. Como que lo condena por no conocerlo, quizás. Es lo que yo creo, no yo no creo que Siempre porque ha sido la así, verdad, ante lo desconocido siempre surge esa la cosa de resistencia, la sí. resistencia y
la palabra ignorancia quizás es demasiado fuerte, pero es la ignorancia del ser que no puede salir de las estructuras que da un título o algo que lo habilite. Puede ser, pero bueno, yo soy psicóloga, tengo mi título y yo creo que lo ideal sería que si tuvieran, o sea, de hecho si vos hablas de poder trabajar, lo que se puede hacer es como yo como psicólogo puedo trabajar desde la psicología, por más que la psicología no me la acepte, pero uno hace un contrato entre las partes, que es algo consensuado entre los dos, y bueno, es como cualquier otra técnica, ¿sí? Eso ya, yo no puedo dar un título habilitante en ese sentido, porque no está todavía la habilitación, ¿no? Pero sí, lo que yo puedo garantizar es que lo que yo les enseño, ustedes habilita para hacer las regresiones, como digo, no para ser psicólogo, no para ser psiquiatra, para aplicar la técnica, digo, somos técnicos en regresiones. No pueden hacer ni interpretación, ni señalamientos, ni dar consejos, ni medicar, ni absolutamente nada. Aplican la técnica de regresiones, ¿sí? ¿Y también para uno lo puedes usar para vos o para los En realidad, esto es como dicen los chamanes, ¿no? El chamanismo era para dar servicio. Lo que pasa es que ahora no siempre hay que decirlo auto, ¿no? Y se puede hacer autocuraciones con el chamanismo. Esto pasaría lo mismo, está diseñada, es como el psicólogo, el cirujano, se lo puede hacer a sí mismo, o el abogado se puede defender a sí mismo, relativamente podría hacerlo porque conoce la técnica, pero no enseñamos para eso. No ¿Sí? sería muy eficiente. Y sí, tiene sus límites, uno lo podría hacer, por ahí que conoces la técnica, vos podés hacerte algo similar a vos mismo, te podés decir a vos lo que te dice tu terapeuta, O bien hacer pero hacerlo no con está otro. hecha para eso. O bien hacerlo con otro. Lo ideal es que lo que pasa normalmente es que los alumnos forman sus grupos y se van practicando entre ellos. Dentro de la formación están las dos partes. La mitad es teórico, que yo enseño los teóricos, porque transmito toda la información, transmito todo mi conocimiento, toda mi experiencia, y hago las demostraciones de cómo se hace una regresión entre los alumnos, ¿sí? Viene un alumno por sorteo y hacemos la demostración. Entonces me ven trabajando a mí. Y por otro lado, tienen la mitad de las clases son prácticas. Yo tengo un equipo, acá bueno, hoy no pudo venir nadie, lamentablemente, pero tengo un equipo de docentes, que son mis docentes adjuntos, que son excelentes en esto, y también practicantes, asistentes, que vienen, que practican, y los asisten a ustedes en hacer las prácticas. ¿Por qué? Porque los alumnos lo que hacen es practicar entre ustedes. Uno hace terapeuta y otro hace paciente. Y tiene que tener un mínimo, o sea que ya salen con mucha experiencia. Después además tienen que hacer 2 sesiones aparte, una antes de comenzar, es muy importante que hagan eso porque si no les va a ser muy difícil, ya que es muchísimo, ustedes van a ver que el programa es muy extenso, estamos con el tiempo muy justo para hacerlo en un año, las prácticas son muy fuertes y son en serio, no son roleplay, son regresiones de verdad. Entonces es muy difícil si ustedes no pasaron por la experiencia antes. Además es importante para que sepan dónde se meten, ¿sí? Porque es la técnica más fuerte que existe. Entonces tienen que saber qué es lo que vienen a hacer. No hay comparación, ahí lo escucha Brian Way, escucha esta escuela, es todo diferente, ¿sí? Entonces tienen que saber cómo trabajo yo, qué es lo que yo enseño, qué es lo que se enseña en esta escuela, se llama La Mirada del Águila la escuela, por más que la estoy dando a la Fundación Columbia en parte, pero la escuela se llama La Mirada del Águila. Y tienen que saber cómo se hace, cómo aplicamos nosotros la técnica, cómo la enseñamos. Entonces tienen que pasar por esta experiencia. Es muy importante y después durante el año hacen otra sesión. Generalmente preguntan por qué sesiones privadas, que además, bueno, obviamente es con arancel aparte, ¿no? Pues son sesiones individuales, porque si ustedes vienen a aprenderla, ustedes pueden hacer el curso, la formación para sanación de ustedes, porque excelente como un año de proceso individual, que además es indispensable si van a trabajar como terapeutas que pasen por este proceso de sanación personal, si no, no van a poder sostener ninguna regresión. Va a entrar en regresión, ustedes se van a poner a llorar junto con su paciente. Porque si un paciente toca o no, él es un egresado del posgrado, recién recibido del posgrado, así que después tiene su posgrado. Bueno, si ustedes un paciente toca un tema que ustedes no resolvieron, seguro que no lo pueden sostener. Es fuerte, ¿sí? Entonces es muy importante por ese lado, es una oportunidad increíble de hacer su propio proceso personal de crecimiento y de sanación,
Y después porque además pues salen con experiencia. Pero normalmente cuando ustedes vayan a atender a otras personas con las regresiones, lo van a hacer en forma individual, ¿no? En un consultorio individual. Entonces, estas dos prácticas, estas dos experiencias que van a tener ustedes en consultorio individual, les van a servir de ejemplo para cómo van a trabajar ustedes. Que no es lo mismo estar trabajando con un asistente al lado, entre sus compañeros, en un contexto grupal. ¿Sí? Cuando preguntan, ¿por qué tengo que hacer el más individual? Bueno, porque les va a ayudar a ustedes a saber cómo trabajar cuando viene una persona y están ustedes solos en el consultorio, porque van a tener que unir la entrevista con la regresión, que no es lo mismo que hacerlo por separado como lo enseñan, como lo aprenden ustedes. ¿Cuánto dura una sesión individual? Y una sesión individual puede durar, bueno, depende si hacen la entrevista y la regresión todo junto o aparte. Normalmente yo les aconsejo a ustedes que lo hagan aparte. Entonces si lo hacen aparte, generalmente es 1 hora la entrevista y después 1 hora y media la regresión. A 2 días distintos. Y yo les aconsejo para comenzar porque es muy difícil manejar los tiempos. Yo lo hago todo junto y lo hago en 2 horas. 2 horas que tienen que tener tiempo que se les puede extender, puede ser un poquito más o un poquito menos, depende de la regresión. Porque esto se puede comparar a una cirugía. No es como el psicoanalista que a los 50 minutos le suena el timbre y ustedes se van y los ve a la sesión siguiente. Acá hay que cerrar todo. El paciente puede cerrar en 50 minutos, puede cerrar 1 hora y media o en 2 horas. Entonces mínimo, muchas veces cuando comienzan, hacen, bueno, hacemos 1 hora y media la entrevista y después 2 horas la regresión. Perdón, Sí, de pero todas van maneras manejando es las 2 horas. necesario tener algún tipo de conocimiento de No. cómo hacer un abordaje terapéutico teniendo en cuenta en qué condiciones puede regresar el consultante, ¿no? Porque calculo que debe haber personas que regresan más movilizadas que otras. No regresan, normalmente hacen una regresión y por ahí viene después de 3 meses. No No, necesitan. cuando vuelve de haber hecho la entrevista. revisión, sí, No, sí, en el sí. momento que vuelve de la regresión que estuvo haciendo como paciente. Claro. Esa es la pregunta. No, en realidad todo lo que liberan lo liberan durante la regresión. La regresión no es para ver quién fue. Pero, o sea, no existe la posibilidad de que la persona termine la sesión y venga muy movilizada y quede como en estado de shock y necesite Venga de dónde. de haber hecho la regresión. No sale de tu consultorio hasta que no está bien. Por eso es necesario que el consultor entonces tenga determinadas herramientas para Eso se abordar. enseña en la técnica, eso es parte de la técnica. Ok, eso. Esto es como si vos me dijeras, compárenlo con una cirugía. Un cirujano, es como le dijeras a un cirujano, después cómo va a salir de la cirugía. No, yo le arreglo el órgano en la cirugía y no lo despierto hasta que no se cosió y está estabilizado. La terapia, que eso es la diferencia por ahí con otras regresiones que ustedes escuchan. Ah, bueno, ¿cómo trabajo lo que viene a la regresión? No, esto es terapéutico. Yo utilizo técnicas que tienen que ver con la Gestalt, técnicas que tienen que ver con el psicoanálisis. Sí, se utiliza durante la regresión. La regresión es, ¿por qué se dice terapia de despasadas? Porque es terapéutica en sí. Por eso yo digo, se utiliza la misma palabra que es regresiones o terapia de despasadas, pero un montón de técnicas diferentes que a veces no tienen nada que ver una con la otra. Durante la regresión se hace toda esa liberación de emociones, sanaciones energéticas, reparar el cuerpo energético, hacer lo que no pude hacer, cambiar, hacer una reinscripción psíquica del pasado. Son muchas técnicas que tienen que aprender, que la hacen durante la regresión, cuando el paciente está abierto, no después de haberlo cosido y que se vaya a su casa. El trabajo no empieza ahí, el trabajo es cuando abría el paciente, para compararlo con la cirugía. Perdón, yo llegué tarde, Sí. no sé si lo explicaste, lo abrís por medio de una meditación profunda, ¿cómo llegas Sí, a ese una estado? meditación profunda. Lo hacemos una relajación guiada que yo les enseño, que de hecho cuando empiezan la leen, porque yo la tengo escrita para facilitarle todo a los alumnos. Les doy un manual digital, por supuesto mis 3 libros lo tienen que leer, si lo pueden leer antes mejor, ahí está todo. ¿Y estamos conscientes o inconscientes? Conscientes, esto es expansión de conciencia, por eso la diferencia en cuando yo digo que a veces gente que me dice, por eso me lo han dicho mucho, no, Brian Weiss lo hace con hipnosis. Sí, es lo mismo, él lo hace igual que nosotros, nadie lo hace con hipnosis. O sea, puede ser alguien, pero está haciendo una técnica diferente, porque si no vos no podés, no tiene sentido que yo te diga, vos, que yo ¿cómo hago? Yo te lo grabo, te cuento qué es lo que fuiste. ¿Para qué sirvió? Yo no puedo hacer un trabajo terapéutico al nivel que lo hacemos nosotros si una persona no está consciente.
Lo que yo puedo hacer en un estado de hipnosis profunda es darle una orden poshipnótica para que cambie algo. O sea, por ejemplo, hay gente que hace hipnosis para que deje de fumar. Y yo le digo, bueno, no vas a fumar más y después no fuma más. Está perfecto, pero acá se trata de otra cosa. Estamos haciendo otro tipo de trabajo. Igual hay gente que entra en un estado, nosotros decimos que se amplía la conciencia, porque vemos las dos cosas, sabemos, es un estado, es un estado, no sé si ustedes hacen meditación, lo pueden comparar, no es lo mismo, pero pueden compararlo con la meditación. La meditación ustedes están por ahí en un estado que no es el mismo, que en el que están acá o cuando están cruzando la calle o trabajando, pero al mismo tiempo saben que están sentados haciendo meditación en su casa. Un estado de paz. Claro, puede ser un estado de paz. Supónganse que llegan a un estado de paz cuando hacen la meditación, porque muchos estados pueden llegar. Estás en un estado de paz donde estás en otros niveles de conciencia. Pero cuando estás en ese estado de paz, si vos necesitas volver por algo, podés volver enseguida y no te pasa nada. Porque sabes, estás en ese estado de paz, pero también sabes que estás sentado haciendo meditación. Eso es. O sea, yo estoy reviviendo una vida que fui un soldado, donde me mataron, donde me clavaron una lanza en el medioevo, pero al mismo tiempo sé que estoy acá en el consultorio haciendo una regresión para sanar mi dolor de panza. Eso es lo que les quiero explicar. Si yo lo hiciera con hipnosis total, no tengo ni idea, soy el soldado y después el terapeuta me tendrá que contar que fui un soldado y que por eso me dolió la panza porque me clavaron la lanza. Pero en cambio yo ahí no tengo que decirle nada, yo le digo, por ejemplo, esto de que te clavaron la lanza, ¿qué te hace hacer en tu vida como fulano? Uy, esto me hace tener miedo a tal cosa, y hace un insight, que es lo que se hace en psicoanálisis. Por eso podemos ser la persona que atraviesa la experiencia. Lo que hace es revivir la experiencia, esa es la clave, no es recordarla, no es que me cuenta lo que fue. Revive la experiencia siendo consciente que está ahora en el 2019 y que está recordando, pero reviviendo, una experiencia del medioevo. Entonces, ¿qué es lo que nos permite eso? El terapeuta no me tiene que explicar nada, después yo terminé la regresión y entendí todo. ¿Sí? Pero reviviendo con el dolor de ese momento. Sí, obviamente que no tanto, porque te imaginas que si sintiera sí, cuando bueno, clavó la sí. lanza, Claro. de verdad no sobrevive nadie. Claro. Pero si vos ves de afuera, la persona hace un dolor y se retuerce de dolor. Como terapeuta, quedate tranquila, que lo puede atravesar bien y no se va a desmayar. Pasa por emociones, por llorar. Llorar, gritar, patear es muy fuerte, por eso tiene contraindicaciones. Primero, no lo puede hacer nadie que tenga una psicosis, ni siquiera border, ¿sí? Neuróticos normales, digamos. Acá desde la distinción de Freud distinguió psicótico, neurótico, nosotros somos todos neuróticos, ¿sí? Esto es para neuróticos con un yo estructurado bien firme. Ponele. Yo les doy una mini clase de psicopatología para que puedan entenderlo, ¿sí? Para saber a quién no pueden atender. Pero tan grueso es fácil darse cuenta. Las embarazadas tampoco, ¿no? Embarazada, hay temas así, embarazada no es conveniente. Yo he atendido a alguna embarazada porque tenía mucha angustia por estar embarazada, entonces yo sé que esa angustia se la pasa al bebé. Entonces es preferible hacerle la regresión, pero con el cuidado, primero a nivel físico, ¿por qué? Porque agarramos almohadones, trompeamos, obviamente que yo le voy a hacer todos los ejercicios físicos que pueda hacer con su condición. Y además me comunico con el alma del bebé, le explico quién soy, le explico qué trabajo voy a hacer y le digo que todo esto que está viviendo, que va a vivir su mamá, no tiene nada que ver con él, así que se corra aparte. Su alma es muy sabia y entiende. O sea, tenemos que tomar todos los recaudos. ¿Sí? Por supuesto, me van a preguntar, ¿no es para niños? No. Tiene que ser esta técnica está diseñada para adultos con una estructura yoica fuerte, normal. ¿Sí? Mayor de 18. En realidad no pasa por una mayoría de edad, sino por una cuestión madurativa. ¿Por qué? Porque es una técnica donde tiene que estar acostado, tiene que ser una persona que pueda responder a consignas simples, pueda tener una experiencia espiritual fuerte sin que se psicotice, digamos, sin que no entienda nada. O sea, que vos, tuve una vida pasada, fui esto, qué bueno, y puedo ir a mi casa a tomar el té con mi amiga. La podés incorporar como algo que no te parece, hoy ¿quién soy yo? Soy una persona, soy el Dalai Lama de... No, esto es normal. Somos seres espirituales que hemos pasado por estas experiencias y lo sentimos así. ¿El acceso al estado de conciencia distinto es 100% de las veces? Porque, por ejemplo, una hipnosis no siempre cae en hipnosis.
es que en realidad... alcanza un estado un poco más... Eso está buena, muy buena pregunta, porque en realidad ni siquiera necesitamos eso. Porque ¿saben qué es lo que nos lleva? ¿Qué es esto? El cuerpo. El cuerpo. ¿Saben dónde quedan los síntomas? En el cuerpo. En el cuerpo quedan los síntomas. Y es el cuerpo el que nos lleva a la experiencia. Pero para que permitirnos a nosotros, dejarnos llevar, porque esta mente con el pajarito que nos picotea todo el día diciendo ¿qué estás haciendo? Es la que mantiene el control. Y es nuestros pensamientos lo que no nos dejan conectarnos con el cuerpo, que ahí está y ahí nos dispara la Te pregunto experiencia. por eso, porque por ahí a veces el miedo no te deja soltar, o el miedo que puedas ver o sentir. Uy, sí, yo les digo, por eso los entrenamos para eso, tenemos técnicas para gente mental, es la tortura de todo terapeuta. Pero eso le puede pasar a cualquier psicólogo. Sí, nosotros mismos nos ponemos los límites. Somos nosotros que con nuestra mente, hay gente por ahí más mental o no nos entregamos a la experiencia, pero eso puede pasar en cualquier sesión de psicoanálisis, de psicología, de lo que sea, que el paciente está muy en la mente y no le permite entrar al terapeuta un poco más profundo, ¿sí? Pero acá, yo digo, mientras estemos dispuestos a entregarnos, a querer hacer la experiencia, nos vamos a soltar. Y ahí, obviamente, como en todo, va a depender también de la habilidad del terapeuta y de la experiencia del terapeuta, de la energía del terapeuta, cuánto puede manejar los casos que pueden ser más difíciles, ¿sí? O cuánto le puede sacar el jugo a cada regresión, obviamente. La experiencia cuenta muchísimo y tu talento cuenta muchísimo. Todos lo van a poder hacer. Y es una técnica para mí tan completa y tan profunda que por más que seas recién recibido y no la hagas del todo bien, mientras no te mandes una macana grande, que los que están recibidos, o no, Gustavo aprenden muy bien, no los dejo, el paciente va a obtener resultados muy interesantes. Va sanando. Sí. Y rápido. Va a ir sanando y más rápido que lo convencional. Obviamente va a depender también del paciente, ¿sí? No depende todo el terapeuta, es como todo. Quiero dar atención a eso. Siempre Sí. hay una relación del trauma de la vida pasada y como vos explicaste muy bien, de lo más grande y la semilla. Ahora, Sí. siempre viene de un trauma más grande de la vida anterior. Porque se me Normalmente ocurren preguntas, porque por ejemplo, tuvimos miles de muertes, entonces tenemos miles de traumas. por Sí. ejemplo. Esa es una. La otra, si siempre viene de la vida anterior, entonces quiere decir que la terapia convencional jamás es exitosa. Si siempre ataca la semilla, ¿entendés lo que te digo? Sí, pero ¿qué pasa? Esto a veces actúa bien como dominó, tic, 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 tic. Entonces muchas veces, con trabajar sobre esta semilla, curamos lo otro. ¿Sí? Y además es una técnica que por ahí no todo el mundo está preparado para esto, o no todos los momentos, porque el terapeuta a veces estamos pasando por una situación donde necesitamos cierto acompañamiento, ¿no? Y esto nosotros lo acompañamos, digo, viene la regresión, después cuando quiere. Por supuesto uno lo puede, a veces los psicólogos lo combinan con la terapia convencional, con sus pacientes, entonces le está haciendo la terapia. Hay psicólogos que están entrenados o justamente no creen en la terapia de vidas pasadas, entonces solamente van a la semilla y supongo que alguno debe haber sido exitoso, aunque nunca viene más largo, como es decir, pero... Sí, obviamente, porque si no, es como que yo estaría diciendo esta es la única técnica exitosa. Claro. No. ¿Por qué? Porque y de hecho con las regresiones no solo trabajamos vidas pasadas. Muchas veces cuando esta semilla se imagina un abuso o es importante, también hay que trabajarlo. O el tema con los padres trabaja mucho. Muchas veces, ¿por qué? Porque las regresiones es una manera de abordar la escena traumática. Que puede ser de esta vida, nacimiento, vida intrauterina o vida pasada. Es la manera. Cuando es vida pasada se trabaja de esta manera. Cuando es vida intrauterina se trabaja de esta. Hay pequeñas variaciones dentro de la misma técnica. Pero está muy buena esta pregunta, porque entonces lo que yo les puedo explicar es que las regresiones en realidad es una manera de trabajarlo, que es revivir la experiencia y trabajarla terapéuticamente en ese momento, en el momento en que el paciente está reviviendo la experiencia, que puede ser de esta vida o de otra vida. Entonces, se puede trabajar perfectamente escenas de esta vida con regresiones. Y de hecho, si alguien se forma y diga, yo no quiero trabajar vidas pasadas, trabajala. ¿Sí? Pero es una forma, es un abordaje de cómo trabajo cuando el paciente está tocando una experiencia que es la que origina sus síntomas. Por más que no sea la primera, de hecho, como vos decís, hubo muchas muertes y muchas vidas pasadas. Entonces también ese mismo síntoma puede tener muchas raíces.
Por más que yo puedo decir que la vida pasada es la raíz, puede haber muchas raíces en muchas vidas. ¿Tengo que trabajar todas las vidas? No necesariamente. No, por eso. Porque Trabajo si una. todas generaran un trauma, seríamos un cuasimodo, todo. Seríamos un cuasimodo. Entonces, para no hacerlo, el universo ya lo tiene solucionado. ¿Sabes cómo hace? Creamos un plan de vida antes de venir. Ajá. Y elegimos, es como la facultad o el colegio, no hacemos las 30 materias en un año. Elegimos 4 o 5 por año. Entonces, elegimos en nuestro plan de vida para evolucionar cuáles son aquellas situaciones que no hemos resuelto que vamos a trabajar en esta vida. Lo vamos dosificando. Entonces, por eso vemos que son siempre más o menos los mismos temas, porque elegimos estos temas. Hay otros que, por eso hay algunas vidas a las que por más que haya experiencias traumáticas, no vamos a acceder. Y para asegurarnos de que es así, nosotros en la regresión partimos del síntoma. Y le decimos al paciente, una vez que entra en un estado expandido de conciencia, o sea, un estado de relajación, le damos una orden, que son orden de la hipnosis, por eso en realidad es una hipnosis, que vaya a la experiencia responsable de sus síntomas. Sabiendo que puede haber muchas, pero que el alma es la que sabe a dónde tiene que ir el paciente primero para sanar. Nosotros como terapeuta no lo sabemos, ni el paciente tampoco lo sabe. Entonces, al darle esa orden, nosotros confiamos en que el alma sabe perfectamente dónde tiene que ir. Nosotros tenemos que sintonizar con el alma del paciente, que es la que nos va diciendo con su lenguaje, que es la manera que nosotros tenemos que tratar de entender a dónde necesita ir el paciente. Por eso a veces le damos una orden, porque una vez que está en regresión le tenemos que ir dando varias órdenes, que eso es lo que aprendemos en la técnica. Que vaya más para atrás, más para adelante, que profundice en esa escena. Y por ahí nosotros lo mandamos para atrás y el paciente sigue en ese mismo lugar. Entonces, los terapeutas a veces, no con mucha experiencia, no entrenados y medio impacientes, dicen, uy, este paciente no está obedeciendo, es mental. No, tal vez es el alma que te está diciendo, no, seguí trabajando acá. Nosotros tenemos que aprender a sintonizar con el alma del paciente, que es el que sabe. O podemos decir con el inconsciente. Entonces trabajamos un poquito como tanteando, ¿sí? Entonces, para hacer esas dos cosas, por un lado hay que aprender una técnica que tiene una estructura, ¿sí? Una estructura bien sólida, y por otro lado ir dejándonos llevar por nuestra intuición. Para eso es que vamos desarrollando durante el año nuestra intuición y nuestra capacidad, nuestro desarrollo espiritual. Yo lo hago a través del chamanismo. Hacen ustedes viajes chamánicos, se van contactando con sus espíritus de ayuda, y así de esta manera ustedes van ampliando su capacidad de conectarse con el alma del paciente. Por eso que la manera en que lo enseño no es solo un protocolo psicológico, como puede ser, lo hacen muchas escuelas, sino que también se desarrolla la parte espiritual para ir pudiendo contactar con el alma del paciente, que tiene un lenguaje, que es el mismo lenguaje del inconsciente, que es completamente diferente al lenguaje consciente, que es el que nosotros podemos darnos cuenta desde la lógica, y al contactar también con ese lenguaje, podemos ir llevando al paciente de una manera mucho más eficaz y mucho más profunda. ¿Sí? Vamos con el tiempo, vos sos el que me lo tomás. Vamos bien. Vamos ¿Cómo bien. estás, Seña? Si no, puede quedar 3 horas y no me doy cuenta. Es fascinante. Es fascinante, sí. Yo te iba a preguntar, Por eso hace 15 años que hago solo esto. justo te iba a preguntar del Sí. chamanismo, porque yo vengo del chamanismo. Ah, qué lindo. Entonces, está como buenísimo. Claro, a mí, yo como me formé en las dos cosas, lo que pasa es que yo cuando yo me formé acá, con José Luis Cabuli, que ya había empezado a aprender y había incorporado algunas cosas de Foster Perry. Después yo me formé 10 años con Foster Perry, con otras escuelas de chamanismo como la de Michael Harner, fui a Perú, también escuelas de acá, y sumé todo eso y le agregué todavía más chamanismo. Pero tampoco es que hago una melange, sino yo les digo, esto es bien de la... O sea, ustedes pueden distinguir bien de la técnica, qué es la técnica de regresiones, qué es el chamanismo. Yo lo que hago de la técnica de regresión es luego hacer sanación chamánica para completarlo y que el paciente, aquello que tal vez por su propia limitación o por la limitación del terapeuta, del paciente o de la técnica de regresiones en sí misma, se pueda completar con la sanación de los espíritus, que ahí ya no hay límite. Por ahí el límite está en el poder espiritual del practicante chamánico, de cada uno, que eso también se desarrolla, ¿sí? Pero
eso hace que la técnica sea más completa y también hace que ustedes como alumnos digan, bueno, no, yo no me identifico tanto con el chamanismo, entonces acá yo les digo, bueno, yo me identifico más con el Reiki, y digo, no hay problema. Vos vas aprendiendo el chamanismo durante el año, pero luego, acá donde nosotros aplicamos tal vez una técnica de sanación chamánica, vos puedes aplicar el Reiki, o el Vortex Healing, o Magnify Healing, o lo que sea que tenga que ver con la armonización, o con la reparación del cuerpo energético. No otra que lo vuelvan, porque el paciente ya está saliendo, ¿no? Ya está armonizándose. Por más que el paciente cuando hace la regresión, ya dentro de la técnica de regresión, nosotros lo llevamos a un punto donde ha resuelto lo que podía resolver en ese momento, lo completamos con una armonización y además con la armonización y la sanación desde lo energético. Que ahí es donde los invito a que las técnicas que ustedes ya hayan desarrollado puedan aplicarlas en ese momento. Por supuesto, depende cuáles, ¿no? Tengan que ver con ese momento y con la necesidad del paciente en ese momento, ¿sí? Así que bueno, hablando de la formación comienza ahora en abril. No me pregunte las fechas porque están todas en... Está en la web todo. Está en la web de la Fundación Columbia, en mi web todavía esa parte no la cambié, pero si me escriben un WhatsApp, les escribo el número, les mando el PDF. Ahí se pueden contactar conmigo o con alguien de mi equipo docente para inscribirse y para hacer la primera sesión. ¿Quieren anotar? A ver, ¿quieren anotar ¿me alcanzás, Gustavo, para decir les anoto el WhatsApp y si no se los dicto? Eso. ¿Hasta cuándo se puede inscribir? Y hasta que comience y tengan tiempo, porque van a tener que pagar una matrícula que equivale. Nosotros terminamos, que ahora mañana arrancamos con un fin de semana que es el módulo chamánico, que es el módulo donde finaliza la formación. Después están los posgrados, pero entonces lo que corresponde al arancel de ese módulo lo pagan ustedes como matrícula. Esto es para que haya todo un compromiso, ¿no? Porque hemos tenido de todo tipo de experiencias. Que el módulo chamánico. El módulo chamánico, lo que corresponde al arancel del módulo chamánico, que es el módulo final de la formación, que es el 9º módulo, es el módulo final de la formación. Es el módulo final de la formación, que es el que vamos a comenzar mañana con los alumnos del 2019. Lo que corresponde al arancel se abona como matrícula, que si ustedes no llegan queda como matrícula, ¿sí? ¿Dónde es el módulo chamánico? Esta vez es en Mercedes, después vamos cambiando, depende cada año donde consigamos una buena hostería que cumpla con nuestros requisitos. Y luego lo que tienen que pagar obviamente es lo de la hostería, que en este país no podemos pagar hasta mitad de año más o menos, ¿sí? Entonces tenemos entonces para comenzar es pagar la matrícula, hacer la sesión inicial y los precios están todos ahí, me los piden, sí. Los pongo yo en la Debemos anotar hasta el mes de abril. Claro, tiene que abonar eso y después cuando empiezan tiene que abonar el mes de abril acá en la fundación. Entonces, si bien se pueden anotar antes, les conviene empezar al principio porque todo tienen que pagar. ¿Sí? Entonces dicen, bueno, yo empiezo y pago, no sé, la sesión inicial, la oración inicial, después pago el arancel, depende cada uno, porque si no después se les hace todo junto. La Si sesión no, después se les inicial- alivia porque a fin de año te pagan solo la... Unos tienen un precio y si no, con otros tienen otro precio. Está todo en la Claro, página. está todo en la página. Por eso hay que hacerlo antes de abril. Es condición sine qua non. Claro, tienen que hacer la sesión Más. inicial y se los pido por favor que la hagan, porque algunos se anotan al último momento y decimos, bueno, hacelo sí, ¿por qué? Porque a partir de este año está diseñado de esta manera. Hay un módulo, son todos fines de semana, es un fin de semana por mes, ¿sí? Son 9 fines de semana. El módulo 1 tiene la primer parte, que es la parte teórica, que es un fin de semana en abril, conmigo acá en la Fundación Columbia. Sábado y domingo teórico. Después, ¿Qué horario? Más o menos. siempre de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Sábado y domingo? Sí. Sábado y domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, módulo teórico en abril. Conmigo acá en la Fundación Columbia. Mayo, o sea, el mes siguiente, módulo práctico con el equipo docente.
que no es en la Fundación Columbia, sino es en otro lugar, acá a 10 cuadras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el día de mañana, depende de donde se anotan los alumnos, la idea es que estas prácticas puedan expandirse. Yo sé que la página hablaba de San Isidro, yo porque soy de zona norte, estaba feliz. Bueno, lo hemos hecho en San Sí, Isidro. porque decía algo de San Isidro en la página. Si se llega, por ahora está, en realidad el posgrado es en San Isidro. Ah, ok. El año pasado estaba, claro, porque en mi página está diseñado como yo tengo leí la las dos, por eso idea. se me mezcla. Claro, yo sé. Porque ¿qué es lo que pasaba? Mi idea es que sí se puede dar, pero tiene que crecer la cantidad de docentes y tiene que ver con la cantidad de inscriptos de cada año. A los teóricos se juntarían todos. Los prácticos, si se da la posibilidad por la cantidad de alumnos y por las posibilidades de los docentes, porque aparte casi todos mis docentes son de zona norte. Así que para ellos estarían felices en San Isidro. Estarían felices en San Isidro, pero tendría que ver que la cantidad de alumnos y la cantidad de docentes que se van sumando a la escuela, ustedes pueden ir haciendo carrera dentro de la escuela. Pasan a hacer el posgrado, luego pasan a observadores de prácticas, pasan a ser asistentes y luego estaría la posibilidad que pasen al equipo de docentes adjuntos si están suficientemente formados. Si yo considero que están suficientemente formados, ¿sí? ¿Adjunto qué? Adjuntos, Docente. que son los que hacen las prácticas. No escuché la palabra. Docentes adjuntos son los que hacen las prácticas. Ah, Porque como voy a lo de San Isidro, si se dan todas las condiciones, se puede armar un grupo de prácticas en San Isidro, un grupo de prácticas en Palermo, ¿entienden? Y un grupo de prácticas en Colombia, y un grupo de prácticas en Europa, y un grupo de prácticas en México, un grupo de prácticas en Chile, a medida que va creciendo, pero va dependiendo de la cantidad de alumnos, va dependiendo de la cantidad de docentes adjuntos que están formando. Entonces, la idea el año pasado fue hacer eso, pero terminó, dadas las condiciones, que fue mejor, casi todos los alumnos fueron de acá, que se terminó dando en Capital. ¿Sí? Tengo otra docente adjunto que es de Flores, y además porque necesitas cierto grupo, porque como ustedes van haciendo las prácticas entre ustedes, si son 3 o 4 en un grupo, no hay enriquecimiento, porque así ustedes practican con varios. Entonces, Cardales están mis docentes, pobrecitos, deberían estar acá. O sea que ya estarían felices que se anoten 20 personas de Cardales. Si se anotan 20 personas de Cardales, nosotros hacemos prácticas en Cardales. Tenés varias alumnas allá. Tengo mucha gente de allá porque aparte yo ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó? Que yo en un momento daba, en vez de una sola modalidad, daba 3 modalidades. Pero yo ya no daba abasto. Entonces cambié la forma, daba uno en San Isidro, fin de semana por mes, en la Fundación Columbia regular y luego daba un intensivo para extranjeros. Así que se ha formado, yo tengo gente que trabaja con esto en Colombia, en Chile, en Uruguay, en España. formada por vos. Formada por mí, porque yo daba el intensivo, que eran 3 semanas enteras desparramadas en el año. Y en la sesión individual, por ejemplo, uno puede decir, mira, quiero sanar un síntoma que lo vengo repitiendo de los 13 años. Vos podés decir lo que quieras. En la sesión individual, la diferencia es que te hacen toda una entrevista y vos decís todos tus síntomas. Entonces se trabajan todos los síntomas. Cuando trabajan entre ustedes van a elegir un solo síntoma, porque su compañero terapeuta no está preparado todavía para lidiar con un 10, sino con 1. Aparte no tienen tiempo de hacer la entrevista. Esa es la diferencia. Y en la regresión se puede ir a la infancia de esta vida. Vos vas a ir donde tu alma necesite ir. Mira. ¿Sí? Vos partís del síntoma y vas donde tu alma necesite ir. ¿Y uno elige el síntoma que quiere sanar o...? No. Vos le haces vos vas al terapeuta y te hace una entrevista. En la entrevista le decís todos los síntomas, todo lo que te está pasando. El terapeuta te nombra todos los síntomas y tu alma elige cuál vas a trabajar primero. Okay. Ese es cuando son individuales. Sí, la primera sesión esa. La primera sesión y la otra que hacen durante el año. Que eso es lo que ustedes tienen que aprender a manejar, por eso al menos tienen que dar el ejemplo de 2. Cuando trabajan con sus compañeros, eligen 1, porque no hay tiempo a hacer la entrevista. Y se van a dar cuenta que no hace falta conocer a la persona para hacer la regresión. ¿Sí? Entonces van a estar las 2 experiencias. ¿Cómo trabaja una persona? Si va a ser mi paciente, yo tengo que saber un poquito la historia, tengo que saber quién tengo delante. Primero para saber que puedo hacer la regresión en condiciones y porque me ayuda un poco saber la historia, me ayuda también un poco como terapeuta a manejar la regresión. Pero también la pueden manejar la regresión sin saber nada, que es como van a trabajar con sus compañeros, que después se van a ir conociendo más, entonces es distinto. ¿Sí? Bueno, les anoto acá
Bueno, yo pongo siempre más, voy a parar, no sé la afirmación que no me agarré. 54, 911, 54, 911 y el teléfono es 32, 88, 7496. Por favor, WhatsApp, ¿sí? WhatsApp. No me estén llamando porque no se escribe así. ¿Es necesario hablar perfectamente español? No, tengo una italiana que está formando con nosotros, que es Francesca. Y habla varios idiomas y ninguno lo habla bien. Personaje de la formación de la divina Francesca, Para no se averiguar los ríen. precios Y habla más italiano que argentino y la está haciendo. Ella habla francés, italiano, no te hagas problema. Yo francés todavía no lo hablo bien. Voy a Francia todos los años, tengo familia en Francia, pero algo de español hablas. Sí, entiendo español. ¿Entendés español? Pero mi español no... Puedes hacerlo y se van a dar cuenta que cuando saben bien la técnica le pueden hacer una regresión a alguien que casi ni sepan el idioma. Porque lo importante es que libere las emociones. La historia no es lo importante. ¿Sí? No es el argumento lo necesita la mente. Pero la historia no es lo importante. Lo importante es que la persona viva la experiencia. ¿Sí? Y además, para vos, ¿qué es lo que es más fácil? Yo les doy fórmulas que las pueden leer. Sí. ¿Sí? Que eso es un manual digital que yo hice. Mientras estás con el paciente podés... Ustedes van leyendo todo, no se tienen que aprender. Lo ideal sería que algún día se lo aprendan de memoria. Claro. Pero la realidad es que por ahí tienen 3 años recibido y siguen leyendo. El paciente ni se entera porque está con los ojos cerrados. Así que no sabe, después de todas las hojas así. Y se van armando, ¿no? Todos los resúmenes, y se van armando los cuadros sinópticos, y se vuelven locos todo el año pidiendo fórmulas. Pero las fórmulas escritas. Te hago una pregunta. Si viajo una mes, ¿es posible tomar una clase individual? Si faltas un mes, Sí. En realidad, sí, yo cuando se anotan tarde les doy una clase individual. Lo que estoy viendo, porque es difícil dar, porque si no la gente falta por acá. Primero que tenés el manual, donde igual vas a recibir el manual, donde vas a tener todo, lo importante, ¿sí? Pero no podemos estar dando clases individuales a todo el mundo. Lo que yo estoy tratando ahora de hacer son las clases online para la gente de afuera, sobre todo, que quiera hacer los teóricos online. Entonces, estamos incursionando en esto, pero como si fuera esto, porque esto es Zoom, ¿no? Que lo utiliza la Fundación Columbia para los cursos online. Pero yo todavía no llegué a armar el curso online, ¿no? Para mí el programa fácil es hacerlo por Skype o por Zoom. Entonces, lo que podés hacer es, si hay gente que esté inscrita en esto online, te puedes sumar a la clase. Claro, Sí, porque esa es la hay idea. clases que son presenciales y online, tener las dos alternativas. Hay lugares, porque Claro, si yo puede ser presencial o Online. la podés seguir el tema es virtual. El tema es que ponerlo online en vivo. No, que tenés un código, una clave. Sí, no, pero el tema de online en vivo, por más que tengo código, es que son 2 días enteros. ¿Y quién se puede poner online 2 días enteros? Todo el sábado y todo el domingo frente a la computadora. Eso es lo complicado de la modalidad. Pero yo lo que doy en un fin de semana a un grupo, te lo puedo dar en 2 horas a una persona. Claro. Es como seminario. La idea, Son clases teóricas. Son clases teóricas y las clases prácticas. Entonces, se puede diseñar, después si hay más gente que quiere online, vamos a ir avanzando en el tema, ¿sí? En ir dándola online. Entonces me pongo yo con la computadora y lo vamos haciendo. Y si uno quiere tener una sesión individual con vos, ¿dónde es? todo ahí. Al lugar físico, Palermo. Sí, por acá. Sí, yo vivo cada 10 cuadras. Sí. Sarita, la idea de pasarte el WhatsApp es para que nos pases un PDF de... Yo le mando el PDF con toda la información Perfecto. actualizada, que es básicamente Sarita San Martín. Acá está escrito en los libros. Te habías aparecido en mi vida hace 2 años, 3. Si yo conozco una de tus adjuntos, ¿puedo anotarme con ella? Sí, pueden hablar con mis adjuntos, hacer la sesión con ellos. ¿Sí? Me ponen en Google, aparezco. Entonces ahí, ¿qué
te escribimos. Ustedes me escriben un WhatsApp, yo les mando el PDF con toda la información, ¿sí? Todo lo que quieran saber, tanto para sesiones como para la formación. ¿Cuánto cuesta una sesión individual con vos? Y eso todo se los paso todo por WhatsApp, ¿sí? Y están también en el PDF está todo, está lo que sale conmigo, está lo que sale en las sesiones individuales conmigo, lo que sale con los docentes, lo que sale por mes, todo. Está todo ahí. Todo lo de la formación. Los libros, falta uno que estaba acá. ¿La tengo yo acá? Ah, No, hay dos acá, dos, que es el tercero. ¿Dónde lo conseguís? Acá, conmigo. Con vos. En realidad, puede, o por internet, lo que es por Amazon también llega. El tema es que está en la editorial Urano, o el sello Kepler, y este primero está editado en Argentina y está en las librerías en Argentina. En pocas lo conseguís de suerte. Este es el último. Este está editado en España, claro, no, ese es el segundo. ¿Este es el último? Ese es el último. ¿Cuántos son? Son 3. Son 3. ¿Y si son cronológicos, o sea, primero, segundo, tercero? Sí, pero los pueden leer por separado. ¿Por qué? Porque yo los tenía, yo publiqué los 3 juntos y luego Urano me fue comprando de a uno. Entonces le fue cambiando la edición, digamos. Este es el segundo y ese es el tercero. Mostrar el tercero. Ese es el tercero que... Este que dice Margarita. Este es el que dice almas que necesitan ayuda para ir a la luz. Es un tema que no tratamos acá, que sí lo van a aprender, que es todo el tema de almas perdidas. Cuando nuestra sintomatología no tiene que ver con una experiencia nuestra de vida pasada, sino con un alma de un cuerpo que se murió, el alma en vez de ir a la luz quedó acá como fantasma y se nos pegó en el cuerpo energético. Entonces nos transmite sus sensaciones, emociones, ¿sí? Entonces este es el tercero. Este va a salir con la edición de Urano en España en el 2020, más o menos en abril-mayo, ¿sí? Entonces esto ya es la edición vieja mía, que yo tengo, si lo quieren, ahora lo pueden adquirir. Este es el segundo, que ya está con el formato, con la edición de Urano. Este es editado en Barcelona, entonces fue importado a la Argentina, pero no está en las librerías, no sé por qué. En el resto de los países de habla hispana se consiguen las librerías, ¿sí? Este está acá en Argentina, es el primero, y tiene esta edición acá en Argentina y otra verde con un arbolito en el resto del mundo, porque es editada por España. Este está editada por Argentina, después la casa matriz que está en Barcelona le gustó el libro, entonces decidieron editar los sellos con otra edición, por eso es como les explico, porque es como confuso. Son todos distintos, no es consecutivo. Es consecutivo, pero los pueden leer por separado.